Mi esposo y su madre me amenazaron con quitarme la casa, pero cuando les revelé que era mía por herencia, él se fue a vivir con su adorada mamá, y aún no ha vuelto. Me llamo Sofía. Tengo 30 años, una hija maravillosa, y un historial marital que parece sacado de una tragicomedia. No soy una mujer dramática por naturaleza, pero cuando tu esposo trata a su madre como si fuera su esposa número uno, es difícil mantener la calma. De verdad, si me hubieran dicho hace 10 años que acabaría casada con un niño de mamá que no sabe ni qué calcetines ponerse sin consultarlo con ella, habría huido corriendo. Pero el amor tiene esa habilidad asquerosa de hacernos ciegas, sordas y torpes. Yo me enamoré de Damián cuando estábamos en la universidad. Alto, encantador, y con esa sonrisa torcida que hacía parecer que sabía un secreto que el resto del mundo no. Me sedujo con un café derramado sobre mis apuntes y una disculpa tan torpe que me hizo reír. Así empezó todo, como una historia dulce con un poco de torpeza, pero nada me preparó para el huracán que sería mi suegra, Silvia. Desde la tercera cita noté cosas raras. Estábamos cenando en un pequeño restaurante, velas, vino barato y música ambiental. Y justo cuando me estaba empezando a ilusionar, sonó su celular. En vez de ignorarlo, como cualquier persona decente haría en una cita romántica, saltó sobre la mesa para contestar. «Hola, ma», dijo con una voz emocionada. Sí, llevé los calzones de la suerte para el examen. Yo creí que era una broma, pero no, era una conversación real, de más de 10 minutos, sobre su ropa interior, con su mamá, y yo. Me quedé porque me pareció lindo, porque pensé al menos es un buen hijo. Si pudiera volver en el tiempo, le daría una cachetada a la Sofía del pasado, con anillo y todo. Avanzamos rápido, nos comprometimos, y ahí fue donde Silvia, mi suegra, comenzó a brillar, en el peor sentido de la palabra. Ella no era parte del proceso de la boda, era la directora general del evento. Desde los manteles hasta los centros de mesa, todo tenía que pasar por su sello de aprobación. Y Damián, mi querido futuro esposo, no hacía más que repetir. Lo que tú y mi mamá decidan, está bien. ¿Tú y tu mamá? ¿Perdón? Pero el verdadero golpe fue el vestido blanco que ella eligió para la boda. Sí, blanco. En mi boda. Cuando le pregunté si estaba de broma, Damián me dijo, no es blanco blanco. Es marfil claro. Marfil mis narices. Era más blanco que el refrigerador de mi abuela. Pero me tragué el coraje, porque pensé que las cosas mejorarían, porque creí que después de la boda, Silvia soltaría a su hijo un poco. Qué ingenua fui. Nos mudamos a una casa hermosa. Una propiedad de $2 millones. Lo que Damián y Silvia nunca supieron es que esa casa era una herencia de mi padre, legalmente mía. Yo nunca lo dije porque quería evitar el drama, porque sabía que si Silvia se enteraba, se instalaría en mi sala como si fuera la reina del castillo. Y, como era de esperarse, eso fue lo que hizo. Aunque no supiera que era mi herencia, actuaba como si la casa le perteneciera. Redecoraba sin permiso, llegaba sin avisar, movía cosas. Una vez entré a casa y estaba en bata, repintando las paredes del salón con un color que parecía sacado de una pesadilla de los 80. ¡Ay! Sophie, este color almendra era tan triste. Pensé que un malva brillante le daría más vida, dijo como si fuera lo más normal del mundo invadir la casa de alguien. Y claro, Damián estaba encantado. Comía sus guisos favoritos, se dejaba consentir y ni se molestaba en preguntarme qué opinaba yo, porque en esta relación parecía que mi voz era solo un adorno. La gota que colmó el vaso fue cuando, después del nacimiento de nuestra hija, Silvia se convirtió no solo en la abuela entrometida, sino también en una especie de directora de maternidad. Cada cosa que hacía con mi bebé, ella la corregía, que si no la cargaba bien, que si la canción de cuna no era apropiada, que si la crema para rosaduras no era la que ella usó con Damián. Yo no tenía espacio, y tampoco apoyo, porque Damián era como un adolescente grande que seguía buscando la aprobación de su mamá. Una noche, mientras intentaba dormir con mi hija recién nacida en brazos y el eco de las críticas de Silvia en la cabeza, decidí que ya no más. Cambié de trabajo, uno que me pagaba menos, sí, pero que me dejaba estar en casa, presente para mi hija. Y claro, como era de esperarse, Silvia tuvo algo que decir. ¿Y ahora quién mantendrá el estilo de vida de Damián?, me preguntó, con esa voz empalagosa que me daba urticaria. Damián solo bajó la cabeza, porque si algo le costaba más que enfrentar a su madre, era estar en desacuerdo con ella. Pero yo no iba a seguir haciéndome pequeña para acomodar a los dos. Fue entonces cuando se les ocurrió la brillante idea. Un día, entre tostadas quemadas y café frío, Damián me dijo, he estado pensando, mi mamá ya está mayor. ¿Qué tal si se muda con nosotros? Ahí entendí que ya no podía seguir salvando esta relación. Ni por mí, ni por mi hija. Porque ninguna niña merece crecer viendo a su madre ser tratada como una invitada en su propio hogar. Y yo, con mi taza de café a medio terminar, lo miré fijo. No supe si reír, llorar o lanzar la tostadora por la ventana. Porque vamos, después de todo lo que había pasado con Silvia, ¿ahora también debía tenerla como compañera de casa? Intenté no explotar. En lugar de eso,
Le propuse algo razonable. Le dije que si de verdad quería tenerla cerca, podíamos buscar algo cercano a su casa, lo suficientemente próximo como para visitarla con frecuencia, pero también lo bastante lejos como para mantener un mínimo de paz mental. Damián aceptó, o al menos, asintió sin protestar, lo cual era lo más cercano a una victoria con él. Lo que no sabía, ni su madre tampoco, es que yo ya tenía la solución ideal en mente, la casa que me había heredado mi padre. Una propiedad preciosa, bien ubicada, con todo lo que necesitábamos y completamente mía, no solo legalmente, sino emocionalmente. Era lo único en mi vida que no llevaba la marca de Silvia. Claro que no podía decírselo abiertamente. Si lo hacía, en menos de una semana Silvia estaría diseñando nuevos planos para remodelarla. Así que les vendí la idea como si fuera una coincidencia. Hay una casa en esa zona que me parece perfecta, deberíamos visitarla. Damián, feliz. Silvia, aún más. Lo mejor de todo es que logré convencerlos de que la propiedad estaba en venta y que habíamos tenido la suerte de encontrarla antes de que alguien más la comprara. Damián, que nunca revisaba papeles ni preguntaba demasiado, simplemente lo aceptó. Nos mudamos. Y en un abrir y cerrar de ojos, Silvia ya tenía su propio juego de llaves. No me preguntes cómo. Solo sé que, una tarde, entré a la casa y la encontré reorganizando mi cocina. Sophie, esa alacena está pidiendo a gritos un nuevo sistema. Ya verás. Te encantará. Lo hago por ti. No, lo hacía por ella, porque era su manera de marcar territorio. Y lo peor era que mi hija comenzaba a adorarla. Cada vez que llegaba de trabajar, encontraba a Silvia enseñándole canciones, mostrándole juegos que a mí no me gustaban, dándole dulces a escondidas. Mi hija estaba feliz, sí, pero yo me sentía desplazada en mi propia casa, como si fuera una invitada que tenía que pedir permiso para respirar. Y entonces, la llamada de mi madre cambió todo. Ella y mi papá no estaban bien. Sus saludos breves se volvieron solicitudes de ayuda. Su voz fuerte se volvió quebrada. Mi papá apenas podía caminar sin ayuda, y mi mamá ya no tenía fuerzas para cargar con todo. Tenía que dividirme entre mi casa, el trabajo, mi hija y ahora, mis padres. ¿Y qué hizo Damián? Se quejó. Dijo que era demasiado, que él no podía con todo, que tal vez su mamá podía quedarse a vivir con nosotros a tiempo completo para ayudar, como si fuera la solución. Yo no podía más, pero tampoco podía rendirme, porque si no era por mí, era por mi hija. Ella merecía ver a una madre fuerte, una que, a pesar de todo, no se dejara pisotear. Silvia, en cambio, vio todo esto como una oportunidad para ser aún más dominante. Empezó a criticar cada pequeño descuido. La casa no estaba tan limpia, la niña comía comida para llevar, yo llegaba muy tarde, todo con esa vocecita dulce, como si fuera por mi bien. Una noche, al llegar agotada después de haber estado con mis padres todo el día, la encontré en la cocina con los brazos cruzados y cara de mármol. Sophie, tenemos que hablar. Tus prioridades están desordenadas. Y ahí fue donde exploté. No pude más. Saqué todo lo que llevaba guardado por años. Le grité. Le dije lo que pensaba de su intromisión constante, de sus opiniones no solicitadas, de cómo me había robado el lugar en mi propia casa. Damián entró justo en medio del escándalo. Y por supuesto, ¿a quién defendió? Mamá solo quiere lo mejor para todos. Tú estás siendo egoísta. Yo temblaba. Me ardían los ojos. Me dolía el cuerpo de la rabia contenida. Y entonces, él pronunció esas palabras. Si alguna vez quisieras divorciarte, tú y nuestra hija no podrían mantenerse solas. ¿Entiendes? Fue tan surrealista que me reí. Me reí como una loca, porque en ese momento entendí que había estado viviendo bajo un engaño, que él de verdad pensaba que yo dependía de él, que esa casa que yo había heredado y sostenido con mi trabajo, era suya por derecho divino. Ahí mismo, entre la risa y las lágrimas, le dije, ¿quién dijo que yo sería la que no podría arreglárselas? Y con esa frase, lancé la bomba. Les conté todo. La herencia, la escritura, cada centavo invertido, cada factura pagada, todo con mi nombre. Su expresión se descompuso. La de Silvia pasó de la incredulidad a la furia, y luego a ese cálculo frío que solo las suegras manipuladoras pueden hacer cuando ven que están perdiendo. Y no me detuve, porque al fin, por primera vez, estaba de pie con mi propia voz. Les dije que se acababan las visitas sin permiso, que Silvia ya no tenía entrada libre, que Damián podía tomar una decisión, o se comportaba como esposo y padre, o se iba con su mami. Silvia lloró, Damián tartamudeó, y yo llamé a mi abogado, un abogado de esos que no sonríen, pero que hacen temblar a los cobardes. Les entregué los papeles del divorcio en menos de una semana. Damián actuó como si fuera una traición, como si no hubiera pasado años eligiendo a su madre sobre mí, como si yo no hubiera tenido que pelear cada día para mantener mi cordura y mi dignidad. Lo mandé a vivir con su mamá, que se cuiden entre ellos, que se vistan igual si quieren. Pero en mi casa, ya no hay espacio para fantasmas del pasado. Una vez que Damián se fue, no sentí tristeza. Sentí alivio, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros que había estado arrastrando por años. Me quedé en casa con mi hija, en silencio,
respirando profundo. Ya no tenía que oír a nadie dictándome cómo doblar las sábanas o qué colores combinar en la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era paz. No pasó mucho tiempo antes de que Silvia intentara regresar. Como buena manipuladora, se presentó en la entrada con un pastel en una mano y una sonrisa hipócrita en la cara. «Vengo a ver a mi nieta», dijo, como si todo lo que había hecho nunca hubiera pasado. Me limité a abrir la puerta solo lo suficiente para que no pudiera cruzarla y le respondí, serena pero firme. «Puedes verla durante el tiempo de visitas que tenga su padre. Pero aquí no vuelves a entrar». La sonrisa se le borró. Sus ojos se entrecerraron. Esa mujer estaba acostumbrada a ganar, a controlar, y no soportaba que yo le hubiera quitado ese poder. Me soltó una serie de frases pasivo-agresivas, insinuando que yo estaba destruyendo a la familia, que mi hija necesitaba una figura como ella. Yo no dije nada más. Cerré la puerta. Después supe que estuvo llamando a Damián durante días, llorando, gritando, rogando que pusiera orden. Pero él ya no podía hacer nada. La casa no era de él. Y legalmente, tampoco tenía autoridad sobre a quien podía o no dejar entrar. Damián, para variar, trató de negociar. ¿No podrías al menos invitarla a una cena? Por la niña, me dijo en un mensaje. No contesté, porque ya no debía explicaciones. Había pasado años aguantando, cediendo, justificándome. Esa versión de mí ya no existía. Lo más irónico de todo es que él parecía sorprendido. Como si no entendiera cómo una mujer que siempre había sido tan dulce podía volverse tan fría. Pero no era frialdad. Era respeto. Por mí misma. Claro, no todo fue mágico ni perfecto. El proceso de divorcio fue largo, lento y, en algunos momentos, desgastante. Pero al final, el juez fue claro. La casa era herencia, no entraba en la repartición de bienes. Y sobre la custodia, mi hija quedaría conmigo durante la semana, con visitas supervisadas los fines de semana con su padre. Supervisadas. Porque, adivina qué, sigue viviendo con Silvia. Me lo dijo como si fuera una sorpresa. Solo es temporal, hasta que me estabilice, intentó justificarse. Pero todos sabemos que ese temporal significa para siempre cuando se trata de alguien como él. Durante semanas, después del divorcio, trató de convencerme de que aún podíamos trabajar en nosotros. Me enviaba mensajes nostálgicos, fotos de cuando fuimos felices, notas diciendo que todo fue un malentendido y que aún podíamos reconstruir lo nuestro. Y yo pensaba, ¿qué parte de mi dignidad no entendiste que ya no está en oferta? Mi hija, por su parte, empezó a cambiar, a volverse más libre, más expresiva. Ya no tenía esa tensión en los hombros cada vez que su abuela estaba cerca. Volvió a reír más, a jugar sin miedo a ser corregida por cada cosa. Una noche, mientras cenábamos pizza en el suelo del salón, sí, en el suelo, porque estábamos pintando juntas las paredes con nuevos colores, me miró y dijo, «Mamá, ¿te das cuenta de que ahora la casa huele diferente?» Le sonreí, sin decir nada. Pero lo supe. Ella también lo sentía. Esa casa ya no era una prisión. Era un hogar. Y para mí, eso lo valía todo. Durante esos meses, comencé a redescubrirme. Hice cambios pequeños. Pinté las paredes. Cambié los muebles. Compré nuevas sábanas, nuevos cubiertos, hasta un nuevo café. Cosas simples, pero simbólicas. Cosas que me recordaban que esta casa, esta vida, ahora era mía. Empecé a retomar proyectos personales que había pospuesto durante años. Volví a leer. A correr por las mañanas. Incluso abrí una pequeña tienda en línea con productos artesanales que me ayudaban a sacar algo de dinero extra. No era una gran empresa, pero me hacía sentir útil, viva, conectada conmigo misma. Y algo curioso comenzó a pasar. Amigas mías, algunas conocidas, y hasta vecinas, comenzaron a acercarse. A contarme sus propias historias con suegras invasivas, parejas indiferentes, matrimonios donde sentían que vivían en segundo plano. Una de ellas, Clara, me dijo algo que se me quedó grabado. Cuando te vi salir de eso, me diste valor para enfrentar al mío. No sabía que podíamos hacerlo sin rompernos. Y esa es la clave. No solo se puede salir. Se puede reconstruir. Y cuando lo haces, no te rompes. Te descubres. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora. Hay días duros. Días en los que extraño la idea de una familia completa, aunque en realidad nunca lo fue. Días en los que me pregunto por qué no reaccioné antes, por qué aguanté tanto. Pero cada vez que mi hija me abraza fuerte y me dice mamá, te amo mucho, me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. La única posible. Porque lo hice por ella, pero también por mí. Y si tú,
que estás viendo esto, has estado callando tu voz por años, creyendo que no puedes irte, que necesitas aguantar un poco más. Escúchame bien. No tienes que esperar a tocar fondo. No tienes que pedir permiso para recuperar tu vida. Porque si yo pude salir de una relación donde me hacían sentir una extraña en mi propio hogar, tú también puedes. La vida sin Damián y sin Silvia no fue un final, fue un renacimiento. Y no lo digo como una metáfora bonita de esas que se ponen en imágenes con flores y frases motivacionales. Lo digo porque mi vida, al fin, era solo mía. Sin espectros emocionales, sin sentir que debía justificar cada decisión, cada compra, cada idea. Y sí, para quienes se lo preguntan, la casa se quedó completamente a mi nombre. Como siempre debió estar. El divorcio terminó de forma oficial 3 meses después de entregarle los papeles. Su reacción, predecible. Sorpresa, victimismo, súplicas. Me mandó una carta escrita a mano, porque alguien le dijo que era más personal, donde decía que aún me amaba, que las cosas se habían salido de control, que él solo quería una familia. ¿Una familia? ¿Desde cuándo una familia es un triángulo donde una de las puntas siempre queda aplastada? Le respondí con silencio. Porque aprendí que no hay mayor dignidad que retirarte sin escándalo, sin insultos, y sin dar explicaciones a quienes nunca te valoraron. En cuanto a Silvia, bueno, siguió intentando. Apareció una vez más frente a la casa, con una bolsa de juguetes y una sonrisa fingida. Me pidió solo 5 minutos para ver a su princesa. Le recordé, frente a la reja cerrada, que su tiempo con mi hija sería exclusivamente cuando la niña estuviera con su padre, y que si intentaba volver a aparecer sin autorización, no dudaría en llamar a la policía. No volvió más, pero dejó su huella en la memoria de muchas cosas que, poco a poco, fui transformando. Mandé quitar la pintura malva. ¿Recuerdan esa sala en tonos pastel apagados que tanto amaba Silvia? Hoy es una mezcla viva de terracotas y verdes suaves. Orgánica, real. Como yo. Los portarretratos donde aparecía Damián se fueron directo a una caja sellada que bajé al sótano. No los rompí. No los quemé. No por sentimentalismo, sino porque guardar lo que una fue también es parte de entender lo que una es. Mi hija, por su parte, floreció. En serio, no hay otra palabra. Comenzó a dormir mejor. A sonreír más. A confiar más en mí. Le conté, en un lenguaje adaptado para su edad, que papá y mamá ya no vivían juntos, pero que eso no significaba que ella tuviera menos amor. Al contrario, ahora tendría un espacio donde sería escuchada de verdad. ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo? Mamá, ya no tengo miedo de que la abuela me regañe porque uso calcetas de unicornio. Y ahí supe que había hecho lo correcto. Claro, hay gente que no entiende. Que pregunta por qué no intenté lidiar mejor con Silvia. O por qué fui tan dura con Damián. A esas personas ya no les explico nada. Porque quienes no han vivido el desgaste constante de ser anulada en tu propio hogar, no entienden lo que cuesta mantenerte entera día tras día. Hace poco, una amiga cercana me dijo, Sophie, nunca te había visto tan fuerte. Antes eras dulce, ahora eres indomable. Y no es que haya dejado de ser dulce. Es que por fin entendí que la dulzura sin límites se convierte en servidumbre. Que decir que sí a todo por amor, termina siendo decirte que no a ti misma. Hoy tengo nuevas rutinas. Pequeños rituales de independencia. Correr al amanecer. Tomar café en mi jardín descalza. Jugar con mi hija sin sentir que alguien me está evaluando con ojos críticos desde el sofá. Volví a estudiar. Empecé un curso en línea de diseño de interiores. Siempre me gustó. Tal vez un día haga de eso un negocio. Pero por ahora, me basta con decorar mi casa, mi espacio, con cosas que me representen a mí, no a la visión de perfección de otra mujer. Damián me escribió hace unas semanas. Me pidió intentar una cita. Dijo que había cambiado, que estaba yendo a terapia, que su mamá ya no se metía en todo. Le respondí con un te deseo lo mejor. Porque perdonar no significa regresar. Porque perdonar también es mirar atrás y agradecer que una ya no está ahí. Y sobre todo, porque quiero que mi hija crezca sabiendo que las mujeres no tienen que quedarse donde no son valoradas. Que no están obligadas a ceder sus espacios, sus decisiones ni sus sueños. Que una casa no es hogar si dentro de ella se apaga tu voz. Por eso, si estás escuchando esto y te sientes identificada con lo que viví, te dejo esta reflexión. No necesitas que nadie te dé permiso para recuperar tu vida. Si estás en una relación donde te sientes invisible, donde tu suegra dicta tus horarios, tus menús, o el color de tus cortinas, sal de ahí. No lo hagas solo por ti. Hazlo por la mujer que fuiste antes de adaptarte a todo. Hazlo por la niña que llevas dentro. Hazlo por tus hijas,
si las tienes, para que aprendan a no conformarse jamás con una vida a medias. Hoy, mi hija duerme tranquila en su habitación. La casa huele a vainilla y libertad. Yo tengo una copa de vino en la mano, la computadora en el regazo y una lista de reproducción con canciones que me hacen sonreír. Y sé que este capítulo de mi vida, por fin, ha terminado. Una vez leí que no hay nada más peligroso que una mujer que recuerda quién es. Y yo, por fin, lo recordé. Gracias por escuchar mi historia. Y si tú estás viviendo algo similar, ¿qué harías si recordaras quién eras antes de que te hicieran sentir tan pequeña? Porque créeme, aún estás a tiempo.